El ser humano a lo largo de su historia ha implementado la comunicación y entre ellos la evolución del mundo nos ha enseñado cómo la historia ha estado englobado en esto. Y para que estas historias sean contadas como en verdad son los hechos, se crearon muchas normas, muchas reglas, para cuestión de la autoría de cada uno de los temas que se han creado en el mundo. Uno de ellos son las normas APA. Pero, ¿qué pasaría si en verdad tuviéramos un caso en donde las personas no supieran qué son las normas APA? Ven, acompáñame. Me mandaron a hacer un trabajo con normas APA. ¿Será que me pueden explicar cómo se hace eso, por favor? Pero si eso es requete fácil, o sea, no sé por qué te complicas, sí es súper fácil eso. Es que yo no Oye, es que es bien fácil, ve. No, es Eso- fácil. Eso tan fácil. También, no. Sí, dale, y consulta nomás. Tranquilos, a ver, ¿qué les pasa? Si las normas APA no son tan complicadas, compañeros. Las normas APA son así. Entonces, las normas APA, o también conocidas por sus siglas como American Psychological Association, tienen su origen en el año de 1929. Comúnmente, estas normas se hicieron para que tú no puedas plagiar la información de otra persona. Entonces, con eso no se tiene ningún problema al momento de tú ser dueño de tu texto. Tú simplemente creas tu texto y das tu información, porque tú eres el dueño. Gracias a estas normas también se ha facilitado la lectura, la comprensión y sobre todo el hecho de que otras personas no se lucren con el trabajo tuyo. Entonces con eso permitimos que nuestro trabajo sea remunerado para nosotros mismos. Es muy importante, debido a que gracias a esto nosotros podemos entender por qué las normas APA son importantes al momento de crear y sobre todo plasmar nuestros trabajos. Por eso es importante tener las siguientes indicaciones. Ya les voy a exponer sobre citas textuales de normas APA. Las citas textuales de normas APA existen dos: citas textuales y citas no textuales. Las citas textuales cuando se describe un párrafo o palabra en palabra de algún documento o fuente de información, física o electrónica. Se cita el autor, la fecha y la página, entre paréntesis. Las citas no textuales cuando se hace referencia a lo que alguien escribió pero no se produce exactamente. También se llama para frases, solo se cita entre paréntesis el autor y la fecha. Las citas textuales son el nombre, entre paréntesis y la fecha o el año 1998 y la página 15. También veremos las últimas APAs a lo largo de estos años. La excelencia en la escritura es un punto crítico, ya que de esta dependerá el éxito de muchas actividades, tanto académicas como de forma profesional. Las normas APA son un conjunto de pautas para la comunicación clara y precisa. Esto ayuda tanto a los autores nuevos como experimentados a tener un nivel de escritura de excelencia. ¿Por qué usar el estilo APA? El estilo APA proporciona una base para la comunicación académica que ayuda al autor a presentar sus ideas de forma más clara, más precisa y organizada. La uniformidad y la coherencia permiten que el lector se centre en las ideas presentadas en un texto, más no en su formato, y también escanear rápidamente los puntos claves, los hallazgos y también las fuentes. Cuando el estilo funciona mejor, las ideas fluyen lógicamente, las fuentes se acreditan correctamente y los artículos se organizan de forma previsible y coherente. Entonces las personas son descritas usando un lenguaje en el que se presenta su valor y su dignidad. El manual para las normas APA ha sido por mucho tiempo una fuente autorizada para la escritura de documentos académicos, la cual nos ayuda en su séptima edición del 2020
a darnos una guía más clara y concisa y también un apoyo para los estudiantes. Las normas APA tienen lo siguiente: orden de la página de los documentos. Todos los documentos, y también incluido un documento de un estudiante, generalmente lleva una página en donde encontramos el título, el texto o el desarrollo y las referencias. Se puede incluir también como elementos adicionales una tabla, una figura, esto dependiendo de cada autor. El resumen generalmente no se encuentra en este tipo de trabajos, a menos de que sea requerido. La medida para los márgenes de cada lado de las normas APA nos especifica que debe ser de 1 pulgada por cada lado o de 2.54 centímetros. Esto también puede variar dependiendo si es que se va a realizar una tesis, una monografía u otros trabajos. Esto en este caso viene a ser definido por la universidad o el instituto en el que se esté realizando la tesis. Las normas APA nos dan una variedad de distintas fuentes para cada texto. Las opciones de fuentes son Calibri o Arial de 11 puntos, Lucida Sans Unicode de 10 puntos, Times New Roman de 12 puntos, Georgia de 11 puntos y Computer Modern Norm de 10 puntos, que también es la fuente predeterminada del lápiz. Las normas APA en el espaciado nos indican que puede ser un resumen, puede ser el título, el desarrollo, la introducción, siempre va a tener un doble espaciado. Esto conlleva que no tenemos que poner espacios antes o después de un párrafo. La sangría en los documentos de formato APA debe ser de 0.5 pulgadas o 1.27 centímetros. Esta se la puede lograr al momento de presionar la tecla del tabulador en el teclado, o también se lo puede incluir de forma predeterminada con el formato del programa que se esté utilizando. Cabe recalcar que no se permite aplicar la sangría usando la barra espaciadora. Títulos en el formato APA. Encontramos 5 títulos en el formato APA. El título número 1 o nivel 1 es el título en general del tema. El título nivel 2 es el subtema. El nivel 3 es el subtema del nivel 2 y así sucesivamente hasta llegar al 4 y al 5. Esto, claro, dependiendo de la complejidad y la extensión del trabajo. Las citaciones o referencias en un formato APA nos ayuda a identificar el aporte de otros autores para nuestro trabajo. En este caso debemos citarla de forma adecuada, ya que de no ser así, el trabajo puede llegar a tener cierto porcentaje de plagio y esto se debe a una mala referenciación. En las citaciones podemos encontrar citaciones textuales, parafraseo. En las citaciones textuales se pone exactamente lo que dijo el otro autor, pero entre comillas, y al final la citación del apellido del autor y el año de publicación, entre paréntesis. En una cita parafraseada se escribe la idea que tenemos acerca de lo leído. Debemos citarla también con el apellido del autor al final y el año, entre paréntesis. Tenemos que tener en cuenta los espacios en las APAs. Espacios en las normas APA, generalmente doble espacio. Tenemos que tener muy en cuenta de no agregar espacios adicionales antes o después de cada párrafo. Existen excepciones de doble espacio. Página de título, un espacio en blanco. Figuras, espacio simple o espacio y medio. Tabla, espacio y medio. Nota de pie, generalmente un solo espacio y con una fuente ligeramente pequeña. Y ecuaciones mostradas, triple o cuádruple espacio. Gracias. Algo más que podemos encontrar son los márgenes. Yo les voy a hablar sobre los márgenes en formato APA. Los márgenes en formato APA tienen una medida de 2.54 centímetros, es decir, 1 pulgada. Esta medida deben aplicar en el lado superior, en el lado inferior, lado izquierdo y lado derecho de la hoja. Sin embargo, si escribes una disertación o una tesis, tu asesor o tu institución te puede especificar diferentes tipos de márgenes. Por ejemplo, a tu lado izquierdo tienes que tener 1.5 pulgadas, es decir,
3.81 centímetros para poder tener una encuadernación perfecta. Y te has de preguntar qué es una disertación. Una disertación es una exposición de un razonamiento de manera lógica y estructurada, con fines de una divulgación o un debate. Gracias. Es fundamental la utilización de sangrías. Ahora vamos a hablar sobre la sangría. La sangría es una pequeña separación que existe entre el párrafo principal hacia los márgenes izquierda o derecha, en este caso, ¿no? Pero, ¿de qué me sirve a mí usar la sangría? La sangría normalmente se usa en los documentos cuando yo le quiero dar un grado de formalidad, cuando yo quiero que este documento se vea mejor. Si un documento está ordenado de forma lineal, si está separado por títulos, por subtítulos, y aparte de esto tiene una sangría, mi texto va a quedar mucho mejor. Además de que es uno de los requerimientos base al momento de utilizar las normas APA de séptima edición. Existen varios tipos de sangrías. La primera que tenemos se denomina la sangría izquierda. Como su nombre mismo lo indica, esta sangría va a coger todo nuestro párrafo y lo va a alinear a la parte izquierda del margen de nuestra hoja. También tenemos la sangría derecha, que la sangría derecha realmente hace lo mismo, pero la diferencia es que esta vez vamos a tener nuestro texto alineado hacia la derecha. Tenemos la sangría de primera fila. La sangría de primera fila solo se basa en la primera línea de nuestro párrafo, es decir, que se va a añadir un espacio de 1.27 centímetros al margen izquierdo. Y como punto final tenemos la sangría francesa, que la sangría francesa lo único que hace es que la primera fila la pone hacia afuera del párrafo en cuestión, es decir que va a estar afuera 1.27 centímetros. Esta sangría francesa normalmente se utiliza a la hora de poner apéndices. Para hacer uso correcto de la sangría en las normas APA de séptima edición, lo primero que tenemos que hacer es que a la primera línea de cada párrafo que tengamos escrito en nuestro documento o en nuestro texto, tenemos que añadirle una sangría de 1.27 centímetros. Una cosa que nosotros debemos de tener en cuenta a la hora de colocar esta sangría es que no debemos de hacerlo con la barra espaciadora, ya que al momento de guardar el archivo o realizar cambios posteriores vamos a tener inconvenientes o conflictos a la hora de poder organizar nuestro documento. Una manera rápida de nosotros poder colocar una sangría conforme a las normas APA de séptima edición sería colocando el cursor al inicio de la primera fila y pulsando la letra Tab. De esta manera nosotros ya tendríamos una sangría de 1.27 centímetros respecto al margen izquierdo. Normalmente las sangrías nosotros las utilizamos en el desarrollo y en la parte del cuerpo del texto, pero existen situaciones donde no debemos usar sangrías. Entonces en este caso sería en portadas, en las etiquetas de sección, por ejemplo resúmenes, ejemplo contenido y ejemplo introducción. En el resumen del documento, en los encabezados, en tablas y figuras y en la lista de referencias. Sin embargo, cuando nosotros decidimos citar palabras de un autor o de un libro en específico, si nuestra cita es mayor a 42 palabras, nosotros debemos de colocar el párrafo en la parte de abajo del texto que nosotros estemos redactando y aplicarle una sangría de 1 pulgada, que en este caso sería los 1.27 centímetros que hemos estado hablando. De esta manera nosotros vamos a aplicar de una forma correcta el uso de las sangrías en un documento. Gracias. Siempre influye con qué tipo de letra es la que trabajas. Para las normas APA tenemos que tener muy en cuenta lo que es tipo de letra o fuente. Fuente Times New Roman, el tamaño de la letra es de 12, el alineamiento es izquierdo, interlineado va a ser de 12. Y estos son uno que otro ejercicio que nuestros compañeros nos van a explicar. Las normas APA nos sirven para entregar un trabajo en óptimas condiciones. Debe ser un documento formal. Las normas APA es un conjunto de reglas que ayudan a la hora de codificar varios componentes de la escritura científica, como el fin de facilitar la comprensión de la lectura. Bueno, vamos a hablar sobre cómo se utilizan las normas APA en un documento Word. Después señalamos el título y lo ponemos en negrilla. Después nos fijamos en la hoja y debe tener una longitud de 21.59 centímetros de ancho por 27.94 centímetros de largo. Siguiente,
Los márgenes de la hoja deben tener 2.54 centímetros en cada borde de la hoja, superior, inferior, izquierda, derecha. El siguiente. La sangría es necesario dejar 5 espacios con la barra espaciadora al comienzo de cada párrafo. Después, el tipo de letra es Times New Roman, que es la más formal para este tipo de documento. Y el tamaño de la letra es de 2 puntos. Siguiente. La alineación es hacia la izquierda de todo el texto. Las citas textuales. La interlineada sirve para separar las líneas de escritura. Siguiente. Las citas textuales nos ayudan para saber de cuál fue la idea que sacamos del autor. Nos vamos a referencias, ponemos insertar citas, agregamos nuevas fuentes. Aquí nos aparece el tipo de fuente bibliográfica. Aquí nos aparece el autor de esa fuente. Acá debemos poner el nombre del sitio web, el año, el mes, el día en que fue publicado esa idea. Ustedes le ponen a aceptar. Después nos vamos a bibliografía, ponemos en bibliografía y nos sale la biografía del autor y en qué año fue publicado esa noticia. Muy bien, una vez después de haber escuchado a nuestros compañeros lo estipulado por ellos, ahora procederemos a establecer todas las normativas APA en medio de un ejercicio de aplicación. Como referencia utilizaremos un ensayo argumentativo sobre la eutanasia, en el cual estableceremos o especificaremos cómo establecer en Word un documento redactado lo que tenemos como referencia al interlineado, la sangría, la referencia bibliográfica o textual de cualquier tipo de fuente en el cual nosotros llegamos a adquirir información. Es decir, si llegamos a copiar tal cual está el texto, nosotros lo citaremos según normas APA. También especificaremos cómo establecer los anexos o referencias bibliográficas sobre nuestro informe. Posterior a esto, continuemos con el ejercicio. Muy bien. Finalmente, luego de redactar nuestro ensayo argumentativo o cualquier otro tipo de documento, pondremos en aplicación lo expuesto anteriormente. Ahora verificaremos que nuestro ensayo debe estar escrito en las estipulaciones puestas por norma APA. Seleccionamos todo el archivo, luego vamos a la opción estilo o normal, donde damos clic en modificar. Luego de esto, verificaremos que nuestro formato o estilo de letra esté en Times New Roman de 12 puntos, y luego de ello iremos a la opción formato, párrafo, y se nos abrirá una ventana donde verifica las características de cada párrafo, donde especifica la sangría y espacio, lineados y saltos de página. Ahora nos centraremos en lo que es sangría y espacio. Posterior a ello verificaremos que en la alineación esté todo al lado izquierdo. Luego iremos a sangría, en especial damos clic y ponemos primera línea. Vemos que se nos abre la opción de 1,25, lo cual debemos cambiar a 1.27. Luego de eso verificaremos que el interlineado esté en doble. El interlineado debe ser doble. Finalmente damos clic a aceptar. Seleccionamos y todo nuestro archivo ahora está ya estipulado en el estilo de letra y demás características de norma APA. Ahora, posterior a ello, tengo como ejemplo esta pequeña cita o pequeño párrafo que fue copiado directamente
desde un sitio web. Ahora verificaremos lo primero que no sobrepase de 40 palabras, lo cual especifica que este párrafo solo tiene 37. Posterior a ello, encerramos entre comillas el párrafo y nos ponemos al final de ello, donde insertaremos una referencia bibliográfica. Debemos ir a la opción referencias, citar cita. Una vez aquí, introducimos en agregar nueva fuente, lo cual se nos abrirá una pequeña ventana donde podrás ver tipo de fuente bibliográfica. Das clic ahí y tendrás las opciones de sección de libros, artículos de revista, periódicos, conferencias, informes, sitio web. En este caso es sitio web, así que daremos clic aquí. Aquí verás pequeñas opciones en las cuales que tú tienes que llenar de forma obligatoria. El autor, el nombre, sitio de web, año, mes, día, año que consultaste. Estas tres últimas partes no son tan importantes, pero en la dirección de URL sí tienes que agregar. Yo ya lo había hecho, así es que simplemente daré clic en insertar. Luego de que hayas introducido todos esos datos y diste la opción de aceptar, podrás ver que se te ha citado dicho párrafo. Posterior a ello, leemos las referencias bibliográficas o anexos de nuestro ensayo y daremos clic en bibliografía. Y como te habéis dado cuenta, nuestra bibliografía ya se habrá guardado. En esto debes dar clic en insertar bibliografía y aparecerá la bibliografía que en nuestro caso ya habíamos citado anteriormente. Y finalmente es así como debe quedar un ensayo citado por Norma Zappa. Como punto referencial, el tema de todo documento debe estar centrado. Ejemplos de normas Zappa aplicadas en una monografía. Ven, aprendamos juntos. Las normas Zappa son un conjunto de normativas y convenciones para elaborar trabajos de investigación, la cual uno de ellos son las monografías, donde claramente es una norma la utilización de estas. Para entender de mejor manera, tomaremos como ejemplo una monografía literaria de un estudiante de bachillerato internacional, la cual nos indica cada uno de los ítems que fueron aplicados. Para dar inicio, nos presenta su tema de debate o de investigación, siendo el siguiente: ¿en qué medidas es efectivo el uso de recursos literarios en la forma para expresar el fondo y un estilo propio, tradicional quiteño? A los lectores, en la obra literaria Mi sombra te ha de hacer falta, de la quiteña Lucrecia Maldonado. Su índice, siendo la estructura de la monografía. Del mismo modo nos muestra su resumen, seguido de la introducción, y por consiguiente nos enfocaremos en el análisis del texto narrativo. En esta parte podemos observar que el señor estudiante hace la utilización de las normas Zappa con referencia a las citas, donde cada uno de los párrafos o frases copiadas del libro analizado se introduce en el desarrollo de la monografía, ya sea para dar un ejemplo o realzar la opinión de los personajes en este caso. De esta manera, como nos menciona en las normas Zappa acerca de las citas, se debe colocar entre comillas y al finalizar la transcripción del párrafo se debe colocar entre paréntesis el apellido del autor, la fecha y la página en la cual fue extraída. Cabe recalcar que esta cita debe coincidir con el número de página. Es recomendable que en la parte inferior de la cita se redacte una opinión personal, donde se establecerá entendimiento del texto por tu parte. Del mismo modo, podemos tener en cuenta la utilización de sangrías, que son 5 espacios hacia la derecha antes de cada párrafo. El tipo de letra, margen, alineamiento, número de letra. Además, nos presenta una conclusión, que de acuerdo a la estructura, nos amerita enfocarnos cada una de las soluciones que se llevarán a cabo en el desarrollo. Esta debe de ser clara y concisa, no debe alargarse a más temas que no se trataron en el cuerpo de la monografía. Para finalizar, se debe establecer la bibliografía, la cual consiste en colocar las referencias o ayudas que se utilizaron, ya sea de libros, páginas web, revistas, entre otros. En este caso podemos observar que el estudiante acudió a libros, donde se debe colocar en primer lugar el apellido del autor, la fecha
el título del libro, que se extrajo la cita, y el editorial. Esto se puede encontrar en la mayoría al principio de cada libro. Del mismo modo se ha utilizado páginas web donde se rige de diferentes maneras: apellido, nombre, fecha de publicación, título de la página web, lugar de publicación, editoriales, y es obligatorio colocar recuperado de y el link de la página que se copió la cita. Para finalizar con la explicación, es recomendable que los estudiantes al momento de redactar su monografía tomen en cuenta la originalidad de su redacción, evitando así el plagio, o comúnmente se le conoce como copia textual de párrafos u oraciones. De acuerdo a varias entidades públicas y privadas de educación, se permite un 15% de copia. Caso contrario, se anulará la monografía. Uno de los programas que más se utiliza es el Turnitin, un software eficaz para detectar plagio de donde se muestra las páginas que fueron copiadas. De esta forma, para evitar eventos bochornosos de copia, debemos citar y colocar la bibliografía correspondiente. Muchas gracias. Entonces, esto es lo que nos representa a Norma Zappa, muchachos. Jocelyn, ¿lo entendiste? Sí, muchas gracias, sí me sirvió. Listo, entonces, con esto no queda más que decir. Si no tienen dudas, gracias. 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 Gracias.